Buenos días a todos y a todas los presentes, siendo las 12:25 horas del día 12 de marzo del 2026, damos inicio a la sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales de esta Auditoría General de la Nación, que fuera convocada para el día de la fecha. Se verifica el quórum reglamentario, ya que se encuentran presentes las auditoras generales, doctoras Mónica Almada y la doctora Pamela Caletti, y los auditores generales, doctores Francisco Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, Mariano Piazza y Luis Naidenov. ¿Y quién les habla? La sesión es pública y de acceso irrestricto a través de la plataforma digital. Antes de empezar con la consideración de los distintos puntos que forman parte del orden del día, les propongo aprobar la incorporación de los temas elevados por la Comisión Administradora como punto 5. Se aprueba la incorporación, se vota aprobado. Entonces le doy la palabra a la Secretaria de Actuaciones Colegiales, la doctora Salvatelli. Gracias, presidente. Buen día. Punto 1, actas. Acta número 2, 2026, correspondiente a la sesión ordinaria del 10 de marzo de 2026. Bien, se pone a consideración la aprobación de las actas. Se vota aprobado. Siguiente punto. Punto 2, control externo financiero gubernamental. Punto 2.1 es la actuación 471-2024 AGN. Bien, a través de esta actuación vamos a considerar un informe de auditoría independiente sobre los estados financieros del proyecto Fomentar Mejores Empleos con Programas Integrados de Formación y Empleo, ejecutada en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y financiado por el convenio de préstamo 9337 del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF. La auditoría abarca al ejercicio número 2, que comprende el año 2023 y ha sido elaborada por la Gerencia de Control de Transferencia de Fondos Nacionales. La opinión sobre la razonabilidad de la información financiera y contable y de la gestión de las solicitudes es favorable sin salvedades. Se somete entonces a consideración. Se vota aprobado. Siguiente punto. El punto 2.2 es la actuación 370-2023 AGN. Estamos ante un informe conjunto de los auditores independientes sobre los estados financieros del ejercicio 2022 de la entidad binacional Yacyretá, que fue elaborado por la Gerencia de Control Financiero del sector no financiero. El informe concluye en una abstención de opinión, ya que los auditores no obtuvieron evidencia que permita fundamentar razonablemente una opinión de auditoría sobre dichos estados financieros. Si están de acuerdo, se somete a votación. Se vota. Aprobado. Siguiente punto. El punto 2.3 es la actuación 333-2024 AGN. Esta actuación también se refiere a la entidad binacional Yacyretá. En este caso, a la auditoría de sus estados financieros por el periodo finalizado al 30 de junio del 2023. Al igual que en el punto precedente y por los motivos allí expresados, el dictamen concluye en abstención de opinión. Sin más, lo someto a votación. Se vota. Perdón, antes de votar, doctor Fernández tiene la palabra. Sí. Hola. Lo escuchamos. Hola. Sí. Al respecto, habría que mencionar que la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que indica a la AGN evitar en los informes la abstención de opinión. Eso fue dicho. Pero acá, como es un ente binacional, entonces no sirven los fundamentos. Quiero decir, está bien la abstención de opinión. Pero acordémonos lo que la mixta solicitó esta auditoría. Había solicitado. Bueno, en este caso, tratándose con los argumentos que dice el doctor Fernández, lo ponemos a consideración. Se vota. Aprobado. El punto 2.4 es la actuación 462-2024 AGN. El último informe conjunto de los auditores independientes sobre la auditoría de estados financieros de la entidad binacional Yacyretá. Se refiere al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2023. En el mismo sentido que las dos actuaciones anteriores, el dictamen concluye en abstención de opinión por las razones ya expresadas. Se pone a consideración, se vota. Aprobado. Siguiente punto. El punto 2.5 es la actuación 33-2025 AGN. La actuación en tratamiento contiene el informe del auditor independiente sobre los estados contables del Fideicomiso Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima, cuyo fiduciario es el Banco de la Nación Argentina, al 31 de diciembre del 2024,
y fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos. De acuerdo con lo señalado en el informe, los estados contables presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial del fideicomiso, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y su flujo de efectivo, de conformidad con las normas contables vigentes. Se somete el presente informe a votación. Se vota. Aprobado. Siguiente punto. El punto 2.6 es la actuación 304-2024 AGN. Bien, consideramos ahora el informe de auditoría independiente respecto a los estados financieros correspondientes al Programa Integral del Hábitat del Ministerio de Economía, financiado con el convenio de préstamo 10.099 de la Corporación Andina de Fomento, CAF, por el ejercicio número 5, iniciado el 1 de enero del 2023 y finalizado el 31 de diciembre del 2023. Fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública. El equipo de auditoría actuante señala que los estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria exponen razonablemente la situación financiera del programa auditado, de conformidad con las normas contables vigentes y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo bajo análisis. Sin más que informar, se somete a consideración. La actuación se vota. Aprobado. Siguiente punto. El punto 2.7 es la actuación 408-2024 AGN. Tenemos para conocimiento en este punto las certificaciones de las transferencias de los fondos del Estado Nacional a Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima en concepto de transferencias corrientes según notas de solicitud de fondos números 13 y 19 del año 2023 dirigidas al Ministerio de Transporte. Este informe fue elaborado por la Gerencia de Control Financiero del sector no financiero. El equipo auditor certifica que los importes de la planilla informada por Aerolíneas Argentinas se encuentran respaldados por la documentación detallada en el informe bajo análisis. Esto, si les parece, es para toma de conocimiento. Tomamos conocimiento y seguimos con el siguiente punto. El punto 2.8 es la actuación 455-2024 AGN. Informe de auditoría emitido por el auditor independiente respecto de los estados contables de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2024. Según indica el equipo auditor, dichos estados contables presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de la sociedad, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo efectivo correspondiente al ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas contables vigentes. Se pone a consideración. Se vota. Aprobado. Siguiente punto. El punto 2.9 es la actuación 271-2023 AGN. Pongo a consideración en este momento el informe del auditor independiente sobre los estados contables del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, cuyo fiduciario es el Banco de la Nación Argentina, al 31 de diciembre del 2021. Se incluye el memorando sobre el sistema de control interno contable correspondiente al mismo ejercicio. Del dictamen surge que los estados contables presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de dicho fondo, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo, de conformidad con las normas contables en vigor. Asimismo, se propone que se apruebe la reserva del memorando sobre el sistema de control interno contable en razón de tratarse de un informe de uso interno que contiene información cuya difusión podría comprometer la seguridad y operatividad del fideicomiso. Se somete a votación junto con la reserva solicitada. Se vota. Aprobado. Siguiente punto. El punto 3 es control externo de cumplimiento y de la gestión gubernamental. Punto 3.1, actuación 475-2021 AGN, que es un informe de auditoría realizado en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, referido al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, ATP, periodo auditado 1 de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos y está para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Antes de tratar este punto, quiero destacar que en el orden del día figuran 3 actuaciones vinculadas con políticas públicas implementadas para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19. Se trata de las actuaciones 475 y 477, ambas del 2021, y la 470 del 2022, referida al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción, conocido como ATP, el Programa de Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, y el Fondo de Garantías Argentino, FOGAR, respectivamente. Ahora sí, la actuación
475 audita el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción, ATP, implementado a pocos días del establecimiento del primer periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, conocido como ASPO. El programa abarcó diversos beneficios para trabajadores y empresarios y empresas. Postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales. Percepción del salario complementario, entendido como una asignación abonada por el Estado Nacional para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado. Crédito a tasa cero para personas adheridas al monotributo y para trabajadores autónomos. Y prestaciones por desempleo y o créditos a tasa subsidiada para empresas. Estos beneficios estuvieron disponibles en todo el territorio nacional mediante la implementación de diversas rondas y programas con las micro y pequeñas empresas como sus principales destinatarios. En el presente informe se auditó únicamente el pago del salario complementario con base en la nómina de beneficiarios informada entonces por... ¿Dónde está, querida? Implementado por la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos. Lo que pasa es que ahora se llama ARCA y entonces no me cerraba. Entonces, ahí la palabra entonces aparece como lógica. Por la AFIP en el periodo abril-diciembre 2020. El informe da cuenta de limitaciones al alcance de las tareas de auditoría relacionadas con la falta de acceso a las preliquidaciones de la ANSES y AFIP por restricciones relacionadas con el secreto fiscal. Por eso, para la elaboración de la auditoría se procedió a realizar un muestreo aleatorio tomando las subpoblaciones de los meses de julio, septiembre y diciembre del 2020, informadas por AFIP a esta Auditoría General de la Nación. El salario complementario benefició a casi 3 millones de trabajadores y trabajadoras en todo el territorio nacional que prestaban servicio en más de 300.000 empresas, lo que implicó que más del 60% de las empresas del país recibieran ayuda estatal para pagar los salarios. En cuanto a los resultados de la auditoría sobre las liquidaciones, el informe da cuenta de que el ANSES cumplió con la normativa y constató que las erogaciones correspondientes fueron atendidas en el marco del presupuesto vigente. Asimismo, la auditoría destaca la existencia de devoluciones efectuadas por ANSES a la AFIP en los casos de transferencias bancarias no exitosas y de ajustes por reclasificación de fuentes de financiamiento. Al mismo tiempo, el informe identifica los siguientes hallazgos. La existencia de registros manuales, aun cuando estos han sido de escasa significatividad. Falta de adopción por parte de ANSES de acciones concretas en el seguimiento del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030. Con todo lo expuesto hasta aquí, pongo a consideración el presente informe. Antes de votar, pide la palabra el doctor Naidenov. La tiene. Sí, presidente. Bueno, en primer lugar, compartir la decisión política de fondo en un contexto excepcional de pandemia. Como bien lo expresó el presidente, la asistencia de emergencia al trabajo y la producción en un momento de crisis y de parálisis de la Argentina benefició al 57% de las empresas del país y en este caso el organismo auditor solamente centró sus actividades en lo que tiene que ver en la función del ANSES como organismo pagador. Es decir, que todo lo que tiene que ver con la preliquidación y el listado fue realizado por la propia AFIP. Ahora bien, yo no quiero dejar pasar por alto o señalar para futuras auditorías algunas cuestiones que sí me parecen importantes del informe y que yo puedo entender, por una parte, reconocer el esfuerzo del equipo que ha auditado, que de arranque fue en el marco excepcional de plena pandemia, pero nosotros estamos discutiendo, presidente, un periodo auditado que va de abril del 2020 a diciembre del 2020, de un beneficio que se otorgó en tramos, y que lo estamos discutiendo en el año 2026. Es decir, a mí me parece que el sentido de oportunidad
independientemente de la pandemia y también de la mora imputable al Congreso por no completar las designaciones de los auditores correspondientes, impiden tener la celeridad, la eficacia que una sana administración pública exige, fundamentalmente en políticas de Estado, en un momento donde el país tomó distintas decisiones muy potentes en lo que tiene que ver en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio que hemos vivido en pandemia, no solamente en cuestiones del trabajo, sino en el contexto de la libertad. Y señalar del trabajo, el esfuerzo, poner en valor el esfuerzo del equipo de auditores porque se encontraron con una gran limitante que fueron las trabas del auditado. Es decir, el ANSES no facilitó la tarea del equipo de auditores. Yo solamente quiero señalar o poner en valor de que no estamos hablando de auditar cualquier programa, son 226.000 millones de pesos que fueron destinados desde el Estado para el beneficio del 57% de las empresas y de los trabajadores en la Argentina, con un salario complementario que implicaba el 50% del salario real, con un piso de un salario mínimo vital y móvil, una medida muy potente en un extremo de situación crítica de la Argentina. Pero, por ejemplo, ¿cuál fue la mayor dificultad? Y poner en valor la dificultad del equipo. La ANSES no proporcionó documentación crítica para reconstruir el circuito de pago. En definitiva, no podemos, por la ANSES, por no enviar las preliquidaciones, el listado de errores, las rendiciones de Coelsa, las liquidaciones remitidas a la AFIP, reconstruir el circuito de pago. Reconstruir el circuito de pago. Acá tenemos una tarea que tiene que ver con el global presupuestado de lo que fue destinado, del cumplimiento de ese global, pero imposible la reconstrucción del circuito de pago. Porque la propia AFIP remite una información con datos sustanciales ofuscados, es decir, también se impone un secreto, que eso es mucho, da para discutirlo más adelante, el rol de la AFIP o el secreto de la AFIP ante la Auditoría General de la Nación, cuando esta casa cuenta con disposiciones normativas más que potentes como para garantizar dicho secreto y contar con la información. Entonces, esto impidió, es decir, los datos ofuscados, la renuencia del ANSES a enviar la información, impidió no solamente contar con el seguimiento de la registración individual, sino continuar con la trazabilidad. Es imposible contar con la trazabilidad. Yo quería señalar esto porque el equipo que ha auditado insistió insistentemente ante el ANSES para que se remitan la información correspondiente y esto no fue remitido. Repito, independientemente de acompañar en sentido favorable como política pública por las cuestiones formales que se cumplimentaron, la ANSES no facilitó a la casa, al organismo, para que se auditen en tiempo y forma justamente el rol central que tenía como organismo pagador. Y señalar por último, esto sí, para el futuro, que me parece que si no cumplimos con el principio de oportunidad que rigen las auditorías de cumplimiento, siempre las decisiones que tomamos van a ser extemporáneas. Vamos a cumplir desde el rol formal, con poner la firma en las actuaciones, pero que no le sirve a la sociedad. Entonces esto, en función de la integración que tenemos, creo que es un desafío que tenemos para adelante, no discutir cuestiones del 2020 en plena pandemia y tratarlas en el 2026. Gracias, presidente. Gracias. ¿Algún otro auditor quiere hacer uso de la palabra? Si no, pasamos a considerar el informe. Se vota. Aprobado. Siguiente punto. El punto 3.2 es la actuación 477-2021 AGN, informe de auditoría realizado en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES, referido al Programa de Ingreso Familiar de Emergencia IFE 2020. El periodo auditado es 1 de abril de 2020 al 31 de diciembre del 2020. Fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos. Está para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Bien, el Programa de Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, fue creado como parte de las primeras medidas adoptadas para compensar la pérdida o disminución de ingresos de las personas y grupos familiares en situación de vulnerabilidad. El IFE se implementó a pocos días del establecimiento de la ASPO y constó de 3 pagos,
todos realizados durante el año 2020, conocidos como IFE 1, IFE 2 e IFE 3. El alcance del programa IFE fue de 8.900.000 hogares, de los cuales 2,4 millones corresponden a beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, AUH, y 6,5 millones a otros hogares en situación de vulnerabilidad. Al igual que en el caso del ATP, el informe da cuenta de que la normativa fue cumplida y las erogaciones para la atención del IFE atendidas en el marco del presupuesto vigente. En cuanto a los principales hallazgos, se observó la falta de oportunidad para rendir cuentas de los expedientes por parte del ANSES y, al igual que en el caso del ATP, la falta de registro para el cumplimiento de los ODS Agenda 2020. Si están de acuerdo, pasamos a consideración. Otra vez pide la palabra el auditor Naidenov. En la misma línea que el tratamiento anterior, es decir, estamos hablando de una política pública en el marco del contexto de pandemia, y nuevamente el equipo de auditoría se encontró con el no acompañamiento de los organismos auditados, con el no acompañamiento, con la no facilitación de las herramientas para cumplir con la auditoría en tiempo y forma. Acá tenemos debilidades relevantes en cuanto a la auditoría, trazabilidad en la información y oportunidad de controles. Yo solamente quiero señalar, no me quiero extender, porque prácticamente los argumentos fueron señalados en el primer punto, que uno de los mayores hallazgos de relevancia tiene que ver con que hay más de 360.000 percepciones indebidas. 360.000 percepciones indebidas del IFE, por un monto de más de 3.600 millones de pesos, equivalente al 1,40% del total de vengado, respecto de los cuales no se pudo verificar la recuperación de esas sumas, ni tampoco cumplir con la trazabilidad. Efectivamente, con esta auditoría no se contó con las bases de datos necesarias para realizar pruebas analíticas y sustantivas sobre los beneficiarios aprobados y rechazados, y también la ausencia de mecanismos de cooperación de los organismos auditados. Señalo esto porque tiene que ver con que no alcanza con el esfuerzo de la casa o con un equipo de auditores cuando quienes tienen que ser auditados no cumplen en tiempo y forma con la remisión de la información. Y una información a medias no es información. Gracias, presidente. Bien, quiero sumarme antes de pasar a votar a los argumentos que estuvo señalando el doctor Naidenov. Efectivamente, es el 1,40 del total de los 8.900.000 hogares que recibieron asistencia y que, tratándose de una política masiva, el porcentaje del que estamos hablando, si bien, por supuesto, que hay que señalarlo, es de una significancia comparado con la política pública que hay que ponerlo en su dimensión y en el momento y en el contexto en que se aplicó. Eso como opinión. Y en cuanto a la información reticente de los organismos, comparto con usted, hoy nos está sucediendo lo mismo con el Banco Central de la República Argentina en cuanto al destino de las reservas de oro físicas del Banco Central, por ejemplo. Entonces, la verdad que esta auditoría tiene la posibilidad de ser mucho más contundente en cuanto a la reticencia que tienen los organismos de ser auditados, y espero que seamos todos los que colaboremos para que los organismos contesten en la información en tiempo y forma. Con esta consideración, sí, tiene la palabra la doctora Almada. Estamos avanzando a pasos agigantados para llegar... Doctora, hable con el micrófono, así queda... Perdón, ¿me escuchan ahí? Estamos avanzando en llegar a un acuerdo con el Banco Central a los efectos de la auditoría que se planteó, poder acceder a la información, observarla. Lo que no se pueden sacar por un tema de secreto bancario son algunas copias. Así que usted me hizo llegar esa inquietud y yo me puse a trabajar con el presidente del Banco Auxilia a los efectos de llegar a un acuerdo. Así que le doy la razón, estamos trabajando para corregirlo. Bien, le agradecemos mucho la gestión. Pasamos a considerar entonces el expediente, se vota. Aprobado. Siguiente punto. El punto 3.3 es la actuación 470-2022 AGN. Es un informe de auditoría referido al examen de la gestión del Fondo de Garantías Argentino
FOGAR, Fondo de Afectación Específica dispuesto por el DNU 326-2020, implementado por el ex Ministerio de Desarrollo Productivo. El periodo auditado es 1 de abril de 2020 al 31 de diciembre de ese mismo año. Fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos y está para consideración, no habiéndose recibido comentarios por parte del organismo auditado. La presente actuación tuvo por objeto evaluar el proceso integral de gestión de las garantías y avales otorgadas a micro, pequeñas y medianas empresas implementados por el Ministerio de Desarrollo Productivo en el marco del Fondo de Garantías Argentino FOGAR durante el periodo de abril a diciembre del 2020. El informe destaca que la morosidad de los créditos del programa fue baja, con una irregularidad de la cartera del 0,64%, por debajo del promedio de irregularidad de los créditos otorgados por el sistema financiero al sector privado, que fue del 3,9% en el 2020. Conforme al análisis efectuado, los principales hallazgos del informe de auditoría son la falta de manuales de procedimientos y protocolos de supervisión formalmente aprobados, la falta de un plan de auditoría interna, y el programa informático instrumentado para el alta de las operaciones presentaba algunas debilidades en lo referido a validaciones y alertas tempranas por inconsistencia de datos. Sin perjuicio de ello, se concluye que el programa brindó un trato equitativo a sus destinatarios, definiendo la utilización de 2 ratios de cobertura de garantías, del 25% para micro, pequeñas y medianas empresas y del 100% para monotributistas. Según con lo informado hasta acá, lo pongo a consideración para su votación. Se vota aprobado. ¿Sí? Perdón, ya votamos. ¿Quiere reconsiderar la votación o quiere agregar un comentario? Como me tocó, perdón, como me Sí, tocó tiene la palabra la doctora Almada. Perdón, como me tocó participar desde el control en eso, me tengo que abstener por haber sido funcionaria de control de eso en el 2024. Bien, entonces se aprobó y se deja constancia la abstención de la doctora Almada por haber estado en este punto. involucrada en el proceso. En este punto. Siguiente punto del orden del día. El punto 3.4 es la actuación 395-2024 AGN de la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero para consideración. Es el turno del informe de auditoría contenido en la actuación 395-2024 realizado en el ámbito de la Cámara Electoral Nacional sobre la evaluación de la rendición de las cuentas del uso del Fondo Anual Especial de la Ley 19.108 y sobre el memorando del modelo administrativo contable y de los aspectos de control interno asociados a su funcionamiento por el ejercicio 2020. La auditoría concluye que la rendición de cuentas del uso del fondo ha sido presentada en forma razonable en todos sus aspectos significativos en materia de veracidad, integridad y cumplimiento en el ejercicio auditado. Se somete entonces el informe a consideración, se vota. Aprobado. Siguiente punto. El punto 3.5 es la actuación 132-2024 AGN de la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales. Está para consideración, habiéndose puesto en conocimiento del organismo auditado sin modificación de los hallazgos. La actuación 132 del 24 contiene el informe de auditoría cuyo objeto es evaluar la gestión del Programa de Desarrollo de Cadenas Caprinas, PRODECA, en el ámbito del Ministerio de Economía. El periodo auditado va desde del 1 de enero del 2020 al 31 de marzo del 2024. El informe destaca el potencial transformador del programa para el desarrollo de las cadenas caprinas y la mejora de las condiciones de vida de los productores. Los hallazgos detectados en el informe se refieren a debilidades en la planificación, articulación, coordinación, ejecución presupuestaria y evaluación. Asimismo, se observa que el programa no alcanzó las metas previstas en cuanto a familias beneficiarias. Si están de acuerdo, lo ponemos a consideración. Se vota antes de votar. Tiene la palabra la doctora Almada. Estoy igual que en el caso anterior, me tocó controlarlo, pero en realidad este programa estuvo absolutamente lejos de haber alcanzado los objetivos, fundamentalmente porque faltaron 2 cosas. Un censo de la población comprendida que aportara información sobre el entramado sociocultural que lo caracterizaba y una evaluación de los recursos hídricos para saber si esto era posible. Por eso el último párrafo es tal cual, saber si esto sirvió o no sirvió, se disolvió, porque resultó que no se podían contar las cabras porque traían mala suerte. Así que estuvo absolutamente mal planteado. Pero bueno, me tengo que abstener porque me tocó participar en el control y en la disolución de esto.
Bueno, la opinión de la doctora es por el conocimiento previo y no referido al informe, porque se abstuvo. Sí, porque se abstuvo. Entonces, con la abstención de la doctora Almada, se pone a consideración, se vota, aprobado. Siguiente punto. El punto 4 son asuntos varios. AGN, presidente, los puntos 4.1, 4.2 y 4.3 se refieren a informes trimestrales del año 2025 de esta Auditoría General de la Nación, que fueron elaborados por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales y se corresponden con las actuaciones números 15, 2025, 129, 2025 y 230, 2025, respectivamente, de AGN, todos para consideración. Voy a poner en consideración del Colegio de Auditores los informes correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre del año 2025 de esta Auditoría General de la Nación que tramitan en las actuaciones recién mencionadas. Se ponen en consideración, se votan, aprobados. Siguiente punto. El punto 5 fue ingresado sobre tablas al inicio de la sesión y contiene los asuntos elevados por la Comisión Administradora que están para consideración y conocimiento según corresponde en cada caso. Bien, muy bien. Entonces sometemos los asuntos ingresados desde la Comisión Administradora a consideración y conocimiento según corresponda. Se vota. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar. Nosotros solicitamos... Perdón, tiene la palabra antes de concluir la sesión la doctora Almada. Nosotros solicitamos la eliminación del Consejo de Ex Asesores que se constituyó hace 2 años. Es una propuesta que está haciendo, Una propuesta doctora. que estoy haciendo. Bien, lo que está planteando la doctora Almada es dejar sin efecto la resolución, la disolución del cuerpo de asesores integrado por del Colegio de Auditores de Exactamente. esta Auditoría General de la Nación. Antes de pasar a considerarlo, quiero decir simplemente que en el periodo que va desde marzo del 2024, abril 2024, y fundamentalmente que se agrava la situación institucional de esta auditoría a partir de abril del 2025, que fue la no integración de este colegio de auditores, fue de una utilidad para esta presidencia haber contado con el asesoramiento de los miembros del Consejo Asesor. En especial, quiero destacar y agradecer y reconocerle mi gratitud a todo el apoyo que el coordinador de ese cuerpo, que fue el doctor Fernández, que me ha permitido, entre otras cosas, haber elaborado los informes que acabamos de considerar en la sesión de hoy, la del martes pasado y la del próxima reunión. Así que muchísimas gracias, doctor Fernández, por haber contado con usted y todos los miembros del Consejo Asesor. Bien, habiéndose cumplimentado por el Congreso de la Nación, tanto por la Cámara de Diputados en diciembre como con la Cámara de Senadores en el último mes de febrero, no debiera tener razón de seguir existiendo el Consejo Asesor, con lo cual vamos a acompañar la disolución del Consejo Asesor. Se pone a consideración, se vota, aprobado. Tiene la palabra el doctor Fernández. Yo, por un tema de que no soy hipócrita y me gusta hablar de frente, como dice la doctora Almada, me voy a abstener en este punto. Bien. Y comparto en el fondo, pero me voy a abstener. Bien. Gracias. Entonces, entiéndanme el por qué, ¿no? queda registrada la abstención del doctor Fernández, ya está votado. Pasamos a... No, que les quiero agradecer. Porque esto Bueno, lo veníamos tiene de vuelta la planteando. palabra la doctora Almada. Yo voy dando la palabra porque como estamos saliendo tablas. online y además queda para la versión taquigráfica el registro de la sesión, voy ordenando de esa manera para que no se produzca un diálogo y quede registro. Tiene la palabra la doctora Almada. Gracias, presidente. Era para agradecerles que nos acompañen en esto, porque nos parecía realmente que la etapa era cumplida. Yo entiendo que usted se encontró con una situación irregular. No pongo en duda el trabajo del doctor Fernández.
de ninguna manera o con otros miembros, así que entiendo la excepcionalidad que tuvo esta situación, pero para nosotros, habiéndose integrado el cuerpo, ya en el mes de diciembre nos parecía innecesario y ahora definitivamente no. De la misma manera que en breve queremos avanzar sobre el control más tecnológico de los recursos humanos que trabajan acá, pero será objeto de discusión oportunamente. Muchas gracias. Muy bien. Los argumentos ya los había dicho y había agradecido el trabajo. No habiendo más asuntos que tratar, vamos a dar por finalizada la sesión ordinaria del día de hoy, convocando para el próximo 16 de abril a las 11 horas la reunión del Colegio de Auditores. Muchísimas gracias. Queda levantada la sesión.